Ay, bebé coche, bienvenidos un día más al canal. Hoy os traigo un super videazo que habéis decidido por Instagram. Si no me sigues, pues no sé qué haces. ¿Veis? Sígueme, te lo dejo por aquí. El caso es que ayer subí unos stories en el que de repente yo me di cuenta de que este lunes, o sea, mañana, era una de estas festividades witchy que nos encanta. En este caso es la de Lamas. Total, que os pregunté si os interesaría que hiciera un vídeo sobre eso, mariposa. Se sentó al lado mía. Bueno, el caso es que en Instagram os dejé unos stories en los que os decía que si queríais pues podía hacerlo de forma improvisada y todos me dijisteis que sí. Así que he decidido pues nada, grabarlo rápidamente y editarlo para tenerlo para esta tarde. Todo muy precipitado, pero bueno. Y os vengo a hablar pues precisamente de eso, de Lamas o esto de aquí. No sé pronunciarlo y sé que os vais a reír de mí, así que prefiero intentarlo, pero bueno, estamos en familia y no pasa nada. Y bueno, pues os voy a explicar qué es, cómo celebrarlo, ideitas tanto rituales como no rituales y muy importante cómo decorar la casa y el altar o cómo vestirnos, que yo hoy me lo he pasado todo un poco por allá porque me he vestido como me da la gana, pero de eso va la magia, intuición y fluir. Así que si te interesa el vídeo, ¿qué esperas? Sin más, dentro vídeo. Tengo que aclarar que, perdón si miro así, pero es que aunque hoy no hace demasiado sol, hay mucha claridad y no veo. Entonces voy a tener hoy todo el día cara de sospechando. Lo siento, ¿me entendéis? Pues lo primero que vamos a decir es cuándo celebramos Lamas. Bueno, pues Lamas lo celebramos en el hemisferio norte a finales de junio, principios de agosto, aquí que estamos. Y en el hemisferio sur pues haría de enero a febrero, es decir, finales de enero, principios de febrero. Rápidamente te digo que Lama es el primer festival de la cosecha de los 3 que hay. Y también te quiero decir que la palabra Lama es una palabra anglosajona que significa masa de pan. O sea, ya te puedes imaginar por dónde van a ir los tiros. En estas fiestas, como siempre, sabemos que se celebran más de una cosa. Bueno, pues una de las cosas que celebramos este día es la fiesta del dios celta del sol, que se llama así. De verdad no me gusta decir los nombres de los dioses mal, a ver si al fin acabo con maldición y todo. Así que bueno, así por aquí por algún lado os lo dejo. Y este dios es el sol, es el dios del sol, como ya he dicho, de la luz, del fuego, del arte y de los dones. O sea, lo tiene todo. Bueno, pues esta es la parte que a mí me toca muchísimo porque, como sabéis, yo estoy muy conectada con la Madre Tierra y en esta festividad, pues al celebrar la cosecha, celebramos pues abundancia, prosperidad y los frutos o cosechas que nos da la Madre Tierra. Así que es un momento increíble para agradecerle por todo. Bueno, no lo sabéis porque no lo podéis ver, pero tenemos la colaboración especial de Ashley. Venga usted para acá. Saluda a la cámara. ¡Qué muy de blanco! Saluda a la cámara. ¿Quién es mi Wichi? Es mi perrita Wichi. Para que la saludares en un vídeo. Mi pintalabios sabe, huele a chuche. Yo lo sé, pero no hay para comer. Bueno, pues si nos dejas, seguimos con el vídeo. Lo siento, Ashley, estamos liados. Bueno, pues sigamos. Bueno, pues ahora lo que vamos a ver es cómo decorar nuestro altar o casa o cómo vestirnos, que como siempre digo, estos son solo ideas, no sigas nada al pie de la letra, siempre sigue tu intuición y lo que te sea más cómodo. Tengo que decir que aquí vais a ver muchos cortes porque es una harta de cosas y yo capaz no me acuerdo de todo. Así que si veis cortes es porque algo se me olvidó y me tengo que mirar las chuletas. Pues lo primero que no puede faltar es el pan, súper importante, pan. También el vino, las uvas, muy importante, y la menta. También el trigo, súper, hiper, mega importante. Y también pues todo aquello que sea frutas de temporada, así como flores, ya sean de temporada o amarillas y verdes, que va mucho con esta festividad. En cuanto al tema de las velas, aquí de nuevo, como de costumbre, encontramos pues como dividido dos cosas. Una sería la que yo personalmente pues me siento más conectada, por lo menos este año, que serían colores amarillo, verde y para mí, en lo personal, aunque no lo pone en ningún sitio que yo lo haya visto, pero a mí me da la gana, rojo y dorado. Lo único que llevo del color, como podéis ver, son los pendientes, pero bueno. Luego hay otra parte que lo que celebra o lo que le gusta celebrar es la llegada del otoño, que está aquí pronto y cerca. Entonces pues utilizan colores más otoñales, más naranja, amarillos un poquito más apagados, colores granate, pero yo la verdad ahora mismo estoy en summer mood y a mí me deprimiría muchísimo ahora mismo pensar en otoño, que es maravilloso y fantástico, pero yo ahora mismo me siento verano. Una cosita que se me ha olvidado y que también era importante es la artesanía. Todo lo que hagáis vosotros mismos y lo podáis poner o que la hayáis comprado y sea artesanal, o que yo prefiero pues hacerlo, pues va a quedar divinísimo y de verdad le va a encantar si lo hacéis de ofrenda o simplemente lo ponéis en el altar. Así que bueno, anotaros eso. Ahora vamos a pasar rápidamente con algunas ideas no rituales para la celebración. Lo primero es que antiguamente, ¿cómo se celebraba? Pues un gran banquete con música, con juegos y, como no, pues con mucho pan y pasteles. Entonces creo que es una muy buena idea. Barbacoa, ¿quién dijo? Sí, por favor. Y sobre todo recordad que podéis beber vino, sidra y hidromiel. También, si utilizáis las cosas de vuestro jardín, ya sea para pues alimento o haceros té, o por ejemplo para hacer cositas brujiles, pues es un gran momento para cultivarlo. O sea, lo podéis coger y si son florecitas como esta, miráis lo que podéis hacer.
cogéis unas cuantas, las ponéis juntas y las atáis con un cabito y la colgáis de algún sitio para que se seque. Esta tiene poquita porque yo del año pasado tengo un montón de lavanda y es muy importante que no cojamos más de lo que sabemos que vamos a necesitar, ni que nunca jamás cojáis todo de lo que quiera que sea que necesitéis, siempre dejar un poco. Así que bueno, digo, pues voy a hacer uno pequeñito para que podáis haceros una idea, ¿sabes? Entonces mira, súper fácil y además esto queda monísimo. Yo lo tengo en el típico palito este de las cortinas, pues ahí lo tengo yo colgado y queda monísimo. Lo siguiente sería preparar pan casero, que de verdad viene muy bien con esta festividad, y si ya encima le queréis poner algunas hierbecitas y demás, yo que sé, romero y cosas de ese estilo, pues ya genial. De verdad os va a quedar muy rico, es una forma de celebrar esta festividad. ¿Y qué hacemos con este pan? Pues además de comérnoslo, también podemos regalarlo a familiares y amigos, y también se viene luego que os voy a explicar cómo hacer ofrendas, que va a venir muy bien también este pan para eso. Otra forma, cómo no, pues si una de las cosas que celebramos es al dios del sol, que además tiene que ver con el fuego, pues hacer un fuego, lo cual nos encanta, amamos y sí, yo lo voy a hacer. Ahora vamos con las ideas rituales de celebración. Lo primero es que abundancia y prosperidad. Si queremos cualquier ritual de abundancia y prosperidad que queráis hacer, pues os vendrá genial. Yo creo que tengo alguno en el canal, pero si no, pues ya os iré subiendo, pero cualquiera os viene bien. La siguiente será dar las gracias. Como hemos dicho, esta festividad es para dar las gracias, así que vamos a coger un papelito o lo que sea, un boli, y vamos a escribir pues todo aquello que... Perdona, ¿peleas? Perdón, mi gato y mi perro se están peleando. Oye, Sabrina, ese agua es de Ashley. ¡Sabrina! Disculpen, mi gato y mi perro se están peleando porque mi gata le está robando la comida a mi perra. ¡Cobarde! ¡Defiende tu alimento! En fin, seguimos. Perdón por las distracciones, lo que pasa por grabar en el jardín. Vale, ¿en qué consiste este ritual de gratitud? Pues es súper fácil, solo necesitamos un papelito y un boli y vamos a escribir todo aquello que hemos conseguido, pues ya sea en este año o desde febrero o desde que nos lo hemos planteado en verano, desde cuando tú quieras, pero todo lo que hayas conseguido lo vas a poner ahí y luego vas a dar las gracias por todo esto. Con esto, una vez tienes el papel, pues lo doblas y puedes hacer varias cosas. Una de ellas, por ejemplo, sería, si luego vas a hacer un fuego, pues lo puedes lanzar al fuego en plan todo ritual y bonito. Si te da cosa quemarlo, pues siempre puedes enterrarlo, y si no, o ponerlo bajo una maceta. Y si no, mezclando ambas cosas sería coger una vela, ponerla encima del papelito doblado. Sabemos que las velas hay que intencionarlas. La encendemos y una vez se consuma, pues cogemos el papelito y, como ya digo, o enterrado o bajo una planta. Bueno, ya que estamos agradeciendo, qué mejor forma de agradecer que con un regalo, una ofrenda a la diosa. Una de las ideas que sería geniales sería coger ese pan que has hecho y coger un trocito para dárselo a la diosa. Si no, también hay otras muchas cosas como frutos secos o, por ejemplo, algo de temporada, algún fruto de temporada, leche, miel, todas esas cosas le encanta. Hay muchísimas cosas, pero bueno, yo os doy así algunas ideas fáciles de encontrar, sobre todo en este tiempo. Tengo que aconsejaros que si vais a hacer esto, ¿vale? Es preferible hacerlo en vuestro jardín o en una plantita. Si no, intentad enterrarlo y que sea en un sitio donde no haya muchos animales, porque cosas como la leche y demás se pueden poner malas, sobre todo con este calor. Y claro, los animales se pueden poner malitos y eso no es lo que queremos. Así que siempre con cuidado. Yo lo echaré por aquí, por el jardín, en algún sitio. Y cuidado de que mi perra no me la líe. Y si no, siempre podéis enterrarlo con la notita de agradecimiento que habéis hecho antes. Pues lo podéis enterrar y ya está, listo. Y el último, pero no por ello menos importante, que a mí me encanta y vengo yo muy de ello, es hacer una coronita de flores. Yo no he hecho esta me la he comprado, es de plástico, pero no pasa nada porque me queda monísima. Puedes hacer una coronita de flores y o te la pones y vas divina de la muerte mortal, o puedes coger esa coronita de flores y ponerla en la entrada de tu casa y esto te servirá de protección para todo el año. O sea, ¿qué más quieres? Si es que te doy soluciones para todo. Y bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya encantado, que lo disfrutéis, que hagáis las cositas. Si hacéis algún pastelito o algún pan o lo de la coronita de flores o lo que sea, me encantaría de verdad que hicierais fotito y que me etiquetarais por aquí, que os dejo mi Instagram de nuevo, porque de verdad me da la vida. Y bueno, pues aquí con Ashley nos despedimos. Recordad suscribiros, darle a like, por favor darle a la campanita para que os avise, no me metas mano, para que os avise cuando suba vídeo nuevo. Y recordad que si me seguís en Instagram podréis decidir mis vídeos como habéis hecho pues para este. Que tengáis una gran festividad, que la paséis en familia y que disfrutéis muchísimo. Ashley, ¿tú quieres decir algo? No. Así que sin más, que lo paséis muy bien y os veo en el próximo vídeo.